Hola Pedro, Hola, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal todo por allá? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder conversar contigo acá desde Caracas. Un abrazo hasta Corrientes, en Argentina. Bueno, Pedro, a ver, contanos un poco sobre vos para arrancar, así la audiencia te puede conocer un poco más. Bueno, nada, Pedro, venezolano, 29 años, de los cuales tengo 21 luchando contra esto o viviendo en este régimen y luchando ya desde hace por lo menos unos 15 años. eh, Apasionado de la política desde que estaba en el colegio y descubriendo las ideas de la libertad comenzando la universidad, ¿no? En un país donde además, bueno, en mi caso, en mi familia siempre hubo mucha repulsión y mucha distancia de Hugo Chávez. Nunca en mi casa se apoyó nada que tuviera que ver con él y yo siempre, pero siempre crecí como muy condicionado por lo que ocurría, por los comentarios de la política. Venezuela, bueno, Hugo Chávez hizo que Venezuela se convirtiera en un país muy político muy en la discusión política. Y eso pues me hizo adentrarme en este mundo de la política poco a poco y poco a poco descubriendo además el tema de la libertad. Me encanta dar clases, disfruto mucho ser profesor y además disfruto mucho el activismo político. Entonces, bueno, trato de mezclar un Perdón, poco. ¿qué clases de qué das? Para comentar Eh, así un poquito más. y en la Escuela de Estudios Políticos de Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela. Dicho sea de paso, la Universidad Central de Venezuela es la universidad tradicional de la izquierda en Venezuela. Probablemente desde hace unos años para acá ha cambiado muchísimo, pero era el gran epicentro de la izquierda intelectual de Venezuela. Y pues bueno, es interesante ver cómo las ideas de la libertad poco a poco han ido calando, ¿no? Y allí doy clases de historia de relaciones internacionales e historia diplomática de Venezuela. Entonces allí además, la historia que doy además, que es la que me encanta, es la del siglo XX y es muy interesante pues porque podemos hablar precisamente de lo que significó el siglo XX y la lucha por la libertad, ¿no? Por supuesto, hablar de los totalitarismos, hablar del comunismo. Es muy interesante desde esa perspectiva y lo disfruto mucho. Entonces, a ver, en esa universidad era como la cuna de la izquierda y, y a partir de qué año más o menos empezó a cambiar, porque que encima hayas aprendido sobre el liberalismo en la universidad, me llamó la atención eso. No, bueno, no, fíjate que no aprendí el liberalismo en la universidad. De hecho, lo aprendí por Ah, mi o sea, fue cuenta. durante la... Ah, ok. Lo aprendí, claro, lo aprendí por mi cuenta y era una especie de, yo iba contra la corriente. De hecho, yo siempre cuento que yo era un valiente en el sentido de que yo iba con la rebelión de Atlas a la Universidad Central de Venezuela, con la pequeña edición de bolsillo que es así, ¿no? Sí. Y bueno, y yo me iba además en el metro, me montaba en el metro de Caracas, que era como yo me transportaba a la universidad, y me iba con mi libro y lo leía en el metro. De hecho, yo siempre cuento que la rebelión de Atlas yo me la leí en el camino ida y vuelta de la casa a la universidad, porque tenía para leer, porque la universidad me quitaba mucho tiempo. Y pues yo me atrevo a decir que el tema con la universidad ha cambiado, sobre todo desde hace probablemente uno acá, obviamente con el propio descontento hacia el chavismo, los resultados del chavismo, lo que fue ocurriendo con el chavismo. Creo que todo eso fue generando un cambio en la conciencia dentro de la propia universidad. Y ya hoy pues es muy difícil, eso no quiere decir que no existan, pero es un grupo muy, digamos, muy limitado y además muy arrinconado porque ya hay una plena conciencia de lo que significó el chavismo y la izquierda para Venezuela, ¿no? Eso no quiere decir que los programas no sigan siendo pro izquierda, eso no quiere decir que muchos de los contenidos sigan siendo obviamente pro izquierda, pero al menos hay un cambio en la conciencia y también hay una nueva generación de profesores, como yo me incluyo. Yo comencé como profesor, yo llegué a ser el profesor más joven de la escuela, y hay esa nueva generación de profesores ha intentado mostrar otras cosas, utilizar otros autores, y desafiar ese status quo de la universidad que pretendía que las cosas fueran solo como se hacían o se decían, ¿no? Y ha sido muy interesante. La verdad que suena toda una batalla importante la que estás llevando. Entonces, por eso te quiero preguntar,
qué representa ser liberal en Venezuela? ¿Sí? Mira, ser liberal en Venezuela, yo siempre digo que nosotros tenemos un doble reto, porque no solamente estamos enfrentando un régimen como el que estamos enfrentando, que es un régimen criminal, un régimen mafioso, terrorista, todo lo que ese régimen significa, y además socialista, sino que además estamos enfrentando al socialismo, que además es estructural. Yo siempre digo que el socialismo en Venezuela es estructural, proviene desde hace muchísimos años. Nosotros tuvimos el periodo democrático de los 40 años antes de Hugo Chávez, que si bien es cierto, hubo avances, hubo mejoras sustanciales en cuanto al desarrollo del país, lo que se vivió en lo económico fue un socialismo vegetariano. Y luego, pues ya cuando adentrados con Hugo Chávez, pues ya obviamente fue un socialismo carnívoro y depredador. Pero lo que quiero decir es que el socialismo en Venezuela es estructural y obviamente vivir bajo estas ideas es algo nuevo en Venezuela. Digamos, ser liberal no era algo tan popular hace unos años, sobre todo cuando Chávez tenía toda esa maquinaria de Claro. dinero, de propaganda y todo era muy complicado. Entonces, ser liberal en Venezuela hoy pareciera, yo siempre digo que además en este momento ser liberal en Venezuela es una especie de apología al sentido común, porque ya después de haber vivido lo peor y haber entendido lo que significaba el socialismo, la gente tuvo que aprender de la peor manera. Tuvimos que aprender de la peor manera, pero hoy valoramos la libertad que no tenemos, ¿no? Y recuerdo cuando me preguntabas una descripción, ahí yo te escribía una frase que yo digo en todos lados, que en Venezuela al final nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Pues eso fue exactamente lo que pasó en nuestro caso. Y yo creo que ser liberal hoy en Venezuela al final es un tema de sentido común, pero hay muchas resistencias, sobre todo los sectores tradicionales y de los sectores incluso que todavía sueñan con que la izquierda puede tener nuevamente un momento de oro, pero es un modelo agotado, es un modelo agotado y es una lucha de todos los días, debo decir, porque sobre todo mi generación, como te digo, yo tengo 29 años y cuando Hugo Chávez llegó al poder yo tenía 8 años. Mi generación creció sin conocer la democracia, mi generación creció sin saber lo que era la libertad, pero aún así luchamos por ella. Estamos luchando por algo que desconocemos, pero que sabemos que funciona. Y Claro. eso a mí además me da una gran esperanza porque veo a muchos jóvenes comprometidos con estas ideas. Y a ver, ¿cómo pegó en la sociedad, más bien en los jóvenes, todo lo que pasó creo que fue el año pasado, esta ida masiva de las personas desde Venezuela a los países que están cerca, incluso vinieron muchos a Argentina, que queda bastante lejos. He conocido también varios venezolanos últimamente, así que eso me había llamado la atención. ¿Y cómo pegó eso en los jóvenes, más que nada? Mira, el tema de la migración ha sido muy doloroso para Venezuela, porque además no solamente el chavismo se encargó de destruir hogares a través de la polarización y a través de la división, ¿no? Entre los que eran chavistas y no chavistas, porque típico de los gobiernos de izquierda siempre buscan generar confrontación, ¿no? Para precisamente desde la pelea tomar partida, pero ha sido muy doloroso porque además se dividieron familias que tuvieron que separarse para poder sobrevivir. Es decir, aquí tú encuentras un fenómeno que es que los nietos viven con los abuelos porque los padres, que es una generación intermedia, tuvieron que irse a trabajar y a buscar un mejor futuro para poder mantener a sus hijos y a sus padres al mismo tiempo. Entonces, ha sido Toda muy, la distancia. a toda la distancia. Ha sido muy complicado y obviamente hay un número importantísimo de jóvenes que se han ido y que además están dando lo mejor de sí, ¿no? Y aquí yo hago un reconocimiento a muchos países que abrieron las puertas a tantos venezolanos. Argentina es uno de ellos. Y también aquí hago la salvedad porque obviamente hemos visto episodios de xenofobia y muchas cosas, pero la verdad es que el venezolano en general es muy trabajador y es muy luchador y le tocó irse además en unas circunstancias terribles. Ahorita estamos viendo incluso cómo algunos se tienen que regresar porque las situaciones en los países a los que se fueron no es la mejor tampoco. Entonces, pero lo que quiero decir es que mucha de esa generación joven tuvo que irse haciendo enormes sacrificios. Algunos apenas se graduaron, otros no pudieron graduarse, algunos se fueron con lo que pudieron. Ha sido muy doloroso y es una experiencia como país. Estamos hablando de que son más de 6 millones de personas que se han ido y, Sí. y un número importante en su mayoría. Ahora, yo también siempre rescato que tampoco se han ido todos.
también quedamos muchos en Venezuela. No hay una Venezuela residual en ese sentido, sino que yo además respeto muchísimo al que decide irse, como también respeto al que se queda, y creo que ambos son valientes y ambos son absolutamente valiosos e importantes para Venezuela. Los que se fueron porque tenían que buscar un mejor futuro y los que decidieron quedarse, ambos van a ser necesarios para reconstruir este país, incluso así no regresen. Pero ha sido una gran lección, te digo. Creo que ha sido una gran lección y a mí me alegra mucho ver a tanto emprendimiento afuera. Yo veo muchísimos jóvenes emprendedores afuera, mucha gente que se ha ido contra su voluntad, que no tuvo más opción que luchar como ya lo hacían acá. Y, y bueno, y lo están haciendo, y lo están haciendo. Y eso a mí también a mí en lo particular me inspira mucho. Te pregunto algo, me llamó la atención que hayas mencionado esto, que a pesar de que esta gente que se fue no vuelva, ¿te parece algo bueno, algo acertado? ¿Por qué lo decís? Mira, porque al final yo siento que todos estos venezolanos que incluso están afuera están aprendiendo muchísimo y están sumando individualmente cada uno de ellos mucho crecimiento y mucha experiencia, que eso ya marca de por sí también una parte de esa Venezuela que va a venir. Es decir, así no decidan regresar, las historias de las migraciones a lo largo del siglo XX te demuestran que incluso la gente que no volvió a sus países hacía que ese país viviera en donde estuviera donde esa persona. Y yo creo que eso al final va a hacer que Venezuela viva en muchos rincones como una gran experiencia y como una gran lección. Y yo creo que el rol de cada venezolano, y lo hablo mucho con amigos que están en algunas partes, les digo siempre eh, que aprovechen que ellos son un testimonio vivo de lo que es vivir un drama como el que vivimos, ¿no? En Venezuela, para que sirvan de generadores de conciencia en otros países que quizás no lo valoran o lo dan por sentado y dicen, no, bueno, ay, tenemos democracia, esto no va a pasar aquí. O bueno, somos libres, yo puedo salir a la calle, esto no va a pasar acá, ¿no? Y se da por sentada la libertad. Y bueno, fíjate que por dar por sentada la libertad, fíjate todo lo que nos pasó acá en Venezuela, ¿no? Creímos que era algo que otros la conquistaron y no era tarea nuestra. Y bueno, ahí están las consecuencias. Hay que bajar los brazos en ese sentido. O sea, básicamente luchar por la libertad pasa todos los días, digamos, es algo constante. Te hago esta relación, ya que ustedes realmente están, o sea, viviendo puro socialismo. Hoy por hoy, ¿cómo está la cosa con el tema este del coronavirus, las cuarentenas? Porque eso en todos lados está haciendo también estragos en algunos países. Mm. Y algo particular es los países que son un poco más libres, da la sensación que solucionaron más rápido el tema de las cuarentenas que los otros. Los que Sí, no, o sea, a ver, sí, lo que nos va dejando la experiencia es que pareciera que los países más libres son los que mejor han gestionado esto, ¿no? Y aquí yo rescato una frase que dijo el otro día, estaba en una conferencia, estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Que ella decía que al final los populistas lo que hacen es gestionar emociones y sentimientos, no resultados. Y precisamente en los resultados nunca están solventes. Y ese es el gran problema de los populismos. Los populismos siempre van a apelar a cualquier cosa menos a lo que tienen que apelar y a resolver los problemas. Y pongo como ejemplo a López Obrador, que ya dijo hoy que están creando una nueva visión de la economía que donde no se va a basar ni en el PIB, ni en los indicadores económicos, sino en el bienestar y la felicidad. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, en Venezuela ocurre algo que es muy particular y es que la gente al final ha pasado tanto trabajo y ha sufrido tanto este tema del régimen en sus diferentes facetas y momentos que la gente, su principal preocupación es morir de hambre, no morir del virus. Es decir, la gente sale a la calle, la gente no le interesa la cuarentena, la gente sencillamente sabe que quedarse en su casa o sea, y correr el riesgo de contagiarse, porque al final es un riesgo invisible, el hambre no espera. Entonces, al final de cuentas, gente entre el o muero de hambre o muero de virus, la gente dice, bueno, a lo mejor el virus o a lo mejor no, pero si no como, si me voy a morir. Y yo tengo que salir a buscar comida para mis hijos. ¿Aló? 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 Creo que se pegó.
Uh, eh, ¿Podés repetir lo último que parece se congeló un poco la imagen? Se nos congeló. No, a ver, ¿querés salir y volver a entrar de nuevo? No, pequeña falla técnica. Bueno, les comento que mañana vamos a estar con más actividades en la Fundación Club de la Libertad. Mañana a las 8 a.m. tenemos a Walter Cardoso y va a hablar sobre el presente y futuro del sector arrocero correntino. Ustedes pueden encontrar esto en nuestras redes para poder sumarse. Y a las 9 de la noche va a estar el conversando con el club. Va a estar Antón Berreneche y va a hablar de el arte y la libertad. Bien, ahí ya está de nuevo Pedro. A ver, Aquí estoy, ahí estamos. estoy. Se escucha. Mira, una cosa que yo siempre aclaro en los en vivo, para que lo tengan en cuenta, el internet se cae en Venezuela, tenemos de los peores internet de la región, por lo tanto, cuando estas cosas pasan, es parte de vivir la experiencia venezolana, ¿ok? Entonces, quiero Nos que da lo asuman así, ¿ok? estamos saboreando algo de Venezuela. Sí. No, pero te decía que al final la gente en Venezuela termina por... el virus es secundario. Y esto es Claro. parte de las necesidades que hay y de la tragedia que vivimos. Entonces, para la gente es irrelevante el virus. Y claro, por otro lado, tienes a un régimen que se está valiendo de la pandemia para incrementar su control, para justificar mayor persecución, para ir contra la ciencia, para ir contra los médicos, para ir contra las autoridades que denuncian lo que está pasando. Entonces es muy peligroso, porque por un lado tienes a una sociedad que realmente no es palpable para ellos y que además, ante el riesgo permanente de morirse porque no hay medicamentos, porque no hay comida, porque los hospitales están para el virus, pareciera ser irrelevante para ellos. Y por otro lado, que pues busca de algún modo avanzar en esto, ¿no? Se nos fue otra vez. A ver, tenemos un momentito. Bueno, si tienen preguntas pueden hacerlas ahí en los comentarios, así vamos respondiendo. Ahí está de vuelta. Aquí estamos, seguimos, lo De seguimos vuelta. intentando. Lo seguimos intentando. Pero bueno, nada, en resumen eso, por un lado el riesgo totalitario que va a aumentar, el de persecución, y por otro lado el tema de la gente que no siente que el virus sea realmente el mayor de sus problemas en este momento. La verdad que es interesante lo que contás porque, por lo menos acá en Argentina, no sé si por ahí está un poco al tanto de las noticias, al comienzo todos estaban con la cuarentena, hay mucha gente que sigue pidiendo que se queden en sus casas, pero es la misma gente que después estaba diciendo que hay otros que se mueren de hambre, que pierden el trabajo, que no tienen nada, y se vuelve complicado. Así todo, por lo Sí. menos depende de las ciudades, uno ve más movimiento. Hoy por hoy en Buenos Aires sigue habiendo más movimiento, así que de a poquito la Sí. gente va perdiendo el miedo. Y ojo, yo aquí aclaro algo, porque también por otro lado están los emprendedores, los empresarios, los pocos que quedan, que han entendido que estar en cuarentena no es una opción. Es decir, que hay que trabajar, que hay que producir, ¿no? Que es un poco este falso dilema entre salud y economía. Bueno, no, es que primero hay que cuidar la salud y luego viene la economía. No, al contrario, es que al final si tú no tienes una economía vibrante andando, al final la consecuencia de posterior al virus va a ser peor que el propio virus.
Es decir, la pobreza que se viene, las enfermedades que vienen, incluso las enfermedades psicológicas que van a venir producto de la frustración ok, estoy sano pero no tengo trabajo, estoy sano pero no puedo trabajar, estoy sano pero no produzco, es muy grave. Y por eso es un falso dilema. Y eso es otra de las cosas a las que nos enfrentamos aquí en Venezuela, ¿no? Este tema de cómo lidiar con un país además arrasado, un país que está arrasado por completo, donde lo poco que queda que produce también ha tenido que pararse y bueno, eso genera una profunda incertidumbre. Claro, peor todavía. Acá tenemos una pregunta de Rodrigo. Dice, ¿cómo está conformado el Estado en Venezuela? Bueno, Si quieres responder. Eh, esa creo que es una pregunta de las más difíciles que me han hecho, por muy simple que pueda parecer, lo que es hoy, porque, digamos, a mí me gustaría hablar de lo que es la conformación, lo que es hoy, es un conglomerado criminal. Es decir, es el Estado al servicio de las mafias, eh, es un conjunto de mafias que se han repartido el poder, desde lo militar, desde lo político, lo empresarial, Estado para una convergencia entre el crimen internacional y el terrorismo internacional, y un Estado que se provee servicios como pasaportes, como, ahí creo que me volví a ir, ¿me escuchas? ¿Me fui? te escucho, pero no te veo en la imagen. Ah, no, no te escucho. Y se puede decir que el Estado no funciona como corresponde, es otro tipo de Estado, capaz. A ver si ya está de vuelta Pedro. Estamos de acuerdo en eso. Sí, bueno, estamos viviendo un poco también la experiencia venezolana de la falta de internet, así que, bueno. em, bueno, aprovecho también para comentar que mañana vamos a estar también con este ciclo de perspectiva joven. Va a estar Agustina Sosa, nos va a hablar un poco de liberalismo, y vamos a estar al mismo horario, a las 23 horas. Em, ahí ya se sumó Pedro. Perfecto. Acá dicen que tienen el peor Somos, internet del mundo. somos perseverantes, somos perseverantes, somos ¿Está perseverantes. bien? Uno ha aprendido a ser perseverante, así que ya yo me lo tomo con soda. Yo sé que la gente normalmente afuera se estresa mucho porque dice, se desconecta. Uno se acostumbra a eso. Lamentablemente las conexiones acá no nos ayudan mucho, pero nada, seguimos. Dale. Em, te quería hacer otra pregunta. Bueno, como mencionando el tema del Estado, ahora te quería hablar del punto de vista político. Sí. Eh, ¿cómo está hoy la situación política en Venezuela? O sea, con la oposición que en su momento parecía que venía, que parecía que iban a lograr meterse dentro del gobierno, ser el nuevo gobierno y no, nada. Y hoy pareciera que incluso ya no hay esa posibilidad. Mira, yo creo que lo que ha fallado en Venezuela por mucho tiempo falló y al final como que ya pareciera que hay una conciencia sobre eso, pero al final las estrategias no coinciden y es que ha habido un error en el diagnóstico, ¿no? Mucha gente por mucho tiempo pensaba que Venezuela era una democracia con zonas grises, una democracia imperfecta, eh, e incluso hoy algunos dicen que es una dictadura cuando ya Venezuela dejó de ser una dictadura tradicional y convencional. Una dictadura tradicional y convencional probablemente hace mucho ya hubiera dejado el poder por las presiones que han jugado en todo este tema. Eh, Ajá.
y yo sí creo que al final el gran problema ha sido de diagnóstico. Y ya luego, ya cuando uno se da cuenta que ese error de diagnóstico puede venir por dos razones, por ingenuidad o por conveniencia, porque aquí ha habido mucha gente que se ha beneficiado de ser oposición y de ser un status quo. Y obviamente eso ha permitido que el régimen y la corrupción permeen en muchos ámbitos y las actividades criminales también permeen en muchos ámbitos. Entonces, eso ha sido muy complicado. Y al final, yo creo que error tras error de estos veintitantos años, 21 años, error tras error ha hecho que inevitablemente comprendamos que un régimen como este no puede seguir siendo tratado como un conglomerado político, sino como un conglomerado criminal. Y cuando tú entiendes eso y asumes eso, la manera de resolverlo es completamente distinta. Es decir, nosotros no estamos lidiando con políticos, sino con criminales. Claro. Por lo tanto, el criminal solo responde a partir de una amenaza creíble, de fuerza, de presión. Y un político no, un político entiende que la política es diálogo, es conversación, es acuerdo. Ese no es el caso. Y el régimen astutamente por muchísimo tiempo usó en Venezuela la figura del diálogo para ganar tiempo a costa de miles de venezolanos muertos, de millones de venezolanos que han tenido que huir y de una oposición que han ido desarticulando poco a poco, paso a paso, ¿no? Y eso pues ha hecho que esto sea mucho más complejo de resolver. Ahora, ciertamente hemos estado muy cerca en muchos momentos, pero la propia dirigencia mayoritaria de la oposición, digamos en su mayoría, que coincide esto como si fuera un régimen meramente político, pues termina por caer en las trampas del régimen de dialogar, de conversar y desvían rutas de presión que han funcionado. Aplica al gobierno actual, al gobierno interino actual, que se juramenta y toma el poder, no solamente, digamos, amparado en la Constitución y en el ordenamiento venezolano, sino apoyado por la gente y por más decirlo, termina siendo un gobierno interino que no ha terminado de tomar las decisiones que debe tomar y que además no ha asumido esto como un régimen criminal, sino que Claro. sigue creyendo que aquí se puede convivir o que se puede buscar una solución acordada, como está este tema de el gobierno de emergencia gestional que están planteando. Que es muy peligroso además porque plantea prácticamente una transición donde permanezcan las cabecillas del régimen en el poder dentro de esa transición. Y todos sabemos que una transición mal llevada puede tener consecuencias espantosas para el país porque no termina de haber justicia. Y una transición sin justicia, tal, porque no está sacando a las mafias del poder. Y además, sumado a todo esto, tú tienes que asumir que una transición puede ser muy amplia en lo ideológico, pero tiene que ser muy estricta en lo ético, porque si no, tú vas a terminar propiciando la corrupción se mantenga. Y por eso es que yo insisto mucho a la gente que dice, no, pero es que bueno, hay que buscar la manera de que haya una solución electoral. Régimen, esa es la realidad. No hay elección posible en Venezuela con el régimen en el poder. Si lo organizan ellos, si participan ellos, no hay opción. Lo, me- Y eso hay que lo entenderlo. mejor que podría pasar es que Y yo sé que es ellos muy digan difícil basta, porque para dijo, uno bueno, que no cree en puedo la más. política, Ah, no, no te escucho. Bien, acá a ver qué más. Bueno, gracias a todos por ir sumándose. Disculpen estas interrupciones, pero bueno, eh, desgraciadamente ahí en donde está Pedro, la conexión no es muy buena. Así que, de paso, les repaso lo que tenemos mañana, ¿sí? Para aprovechar este pequeño espacio. Tenemos una charla mañana a las 8 a.m. y después a la noche, como siempre, estar conversando a las 21 horas y Perspectiva Joven a las 23 horas. Ahí ya está Pedro de vuelta.
Mira, vamos a tomar esto como pausas comerciales, ¿ok? Y listo. Sí, sí, yo Como, aprovecho ahí como los pausas cortes comerciales. No, me parece muy para bien. avisar los siguientes eventos que Sí. tenemos. No, Hay que pero aprovechar. mira, cierro la idea en la que quedamos, Dale. diciendo que al final, que para uno que está en política, uno quisiera que esto fuera tan fácil como ir a una elección y derrotarlos. Y uno quisiera que fuera tan fácil como que esto saliera por las buenas. Y es muy difícil renunciar a los mecanismos de la política, pero es que esto dejó de ser hace mucho tiempo un problema político. Esto hoy es un problema criminal. Por lo tanto, si es un problema criminal, su solución lamentablemente es distinta y tiene que ver con la fuerza. Y eso es una gran verdad que toca entender. Bueno, gracias Pedro por eso. La verdad que cuesta asimilarlo porque muchos esperan que sea todo más democrático, sin violencia, pero bueno, desde adentro ustedes sabrán mejor cómo tratar los temas. Ahora te quería cambiar un poco el tema y quería hablar más bien de las fundaciones. Quería que nos cuentes un poco sobre Vente Venezuela, si así nos puedes dar una introducción. Sí. Bueno, 20 Venezuela es un partido político. Eh, de hecho, es el único partido liberal de Venezuela. Probablemente de los pocos, o me atrevo a decir que el más del tiempo. Y es la única propuesta no socialista que hemos asumido en el país. Y eso obviamente, insisto, es un doble reto porque no solamente se trata de derrotar al régimen, sino también de asumir que hay que derrotar al socialismo, ¿no? Y 20 es un partido que ya... Y es un partido que funciona, de hecho, nuestra coordinadora nacional es una de las principales de la oposición, de las principales líderes, que es María Corina Machado, la única líder liberal del país. Y bueno, hemos asumido ese reto de trabajar desde la política con un proyecto de poder que yo creo que es algo que le ha faltado a los liberales. Y la gran... Oh, oh. Nuevamente, seguimos con los inconvenientes. Si quieren hacer preguntas, pueden dejar ahí abajo los comentarios. Así Pedro puede ir respondiendo y esperamos que se nos vuelva a conectar ahora. Ahí está. Aquí estamos, volvimos, aquí estamos, seguimos. Eh, que la gran paradoja del liberalismo o de un proyecto liberal político es que busca llegar al poder para limitar al poder. Y eso es algo que hay que asumirlo con una clara conciencia de lo que significa asumir el poder desde lo liberal. Es decir, es llegar al poder para reducir al Estado, para limitar el tamaño del Estado, para limitar el poder. Oh, bueno, a ver. Pobre Pedro, tiene mucha paciencia para manejar ese internet. Esperemos que se conecte. Bueno, muchas gracias a todos también por seguir acá, a pesar de que se nos caiga nuestro invitado de Hola. vuelta. Eh, y bueno, es eso, tiene que ver con eso, ¿no? Con un proyecto de poder liberal, que eso también pues nos ha hecho además que nos afiliemos a instancias como la Red Liberal de América Latina. María Corina recibió el premio a la Libertad 2019 de la Internacional Liberal, por ejemplo, y hemos asumido poco a poco una identidad y un compromiso liberal también hacia afuera, ¿no? Y en lo particular, pues yo
me encargo no solamente del área formativa, que es uno de los grandes pilares del partido, la parte de formación política. Formamos dirigentes y cuadros políticos en todo el país en ideas liberales, sino también en la parte internacional, ¿no? Que es también la representación de estas ideas y de este proyecto fuera para darlo a conocer y asumirlo además como una posibilidad. Entonces, pues hemos estado en ese compromiso, esos 20, insisto, un partido nuevo, pero con muchas ganas y con estructura en todo el país, con muchísimos afiliados y asumiendo además que lo importante es el individuo, ¿no? El individuo es nuestro pilar fundamental, el individuo, la libertad individual, y a partir de allí una serie de valores que se desprenden como la dignidad, la propiedad privada, la economía de mercado, la responsabilidad, todo eso forma parte de nuestra visión como partido. Bueno, me alegro que hayan podido armar eso a pesar de todo el contexto en el que viven. ¿Me escuchás? Hola. Vamos a esperar nuevamente. Gracias por también tener paciencia, de querer esperar, a pesar de esta caída de conexión que tiene Pedro. Eh, a ver, ahí ya se conectó. Ahí vamos, ahí Ahora vamos. sí. Yo nada, te digo, y esto además para quienes nos ven y nos escuchan, y esto es estando en Caracas, imagínate cómo está el resto. El otro problema es que el problema que hemos tenido es que ha habido en estos días muchísimas fluctuaciones de energía eléctrica y esto afecta directamente todo el servicio de datos en todo el Claro, país. Es complicado, pero aquí estamos, aquí estamos. Seguimos. está bien, está bien. Me alegro que tenga esa paciencia y constancia, resiliencia. Eh, bueno, te quería preguntar ahora Toca, también sobre otro toca, tema en el toca, que vos estás muy metido, eh, toca, que así es. previamente estuvimos conversando un poco, que nos cuenta un poco qué es la Federación Internacional de Juventudes. Eh, Viene a ser el brazo juvenil de la Internacional Liberal. La Internacional Liberal es el espacio de articulación de los liberales de todo el mundo, así como está el Liberal Socialista, está la Internacional Liberal, liberales del mundo, en partidos, en fundaciones, en ONGs, y pues la federación viene a ser el brazo juvenil, ¿no? De esa internacional. Son más de 70 organizaciones juveniles de todo el mundo, estudiantiles, políticas, de fundaciones, etcétera. Y es muy interesante porque articula a todas las, cuando su origen y parte de su actividad se centra en buena parte de Europa, pues en los últimos años ha habido un esfuerzo importante por expandirse en otros lugares y por eso es que, por ejemplo, existe Latina, el cual yo dirijo, un programa que existe desde el año 2014 oficialmente, que fue el año en el que yo me incorporé a la federación, parte de ese programa, luego 2 años después tuve la oportunidad de convertirme en el coordinador de ese programa por primera vez. Y bueno, en ese trayecto hemos hecho mucha carrera desde el punto de vista de América Latina, ¿no? Ups, nuevamente. Vamos a esperar un momentito más.
comento que después la charla va a estar subida a YouTube, por si la quieren volver a ver. Eh, Seguramente sin estos cortes, así que va a estar en el canal del Club de la Libertad en YouTube. Bien, ahí ya está Pedro. De Estoy. vuelta. Volví. Sí, y bueno, te decía que la federación entonces en ese camino pues ha tenido muchas iniciativas en América Latina. Y bueno, luego tuve la oportunidad de ser electo vicepresidente, el primer latinoamericano electo vicepresidente allí, y eso sirvió incluso para impulsar más el tema de América Latina en la federación. Y así como estuve yo, pues también se han hecho pues para unir. Se volvió complicada la cosa. Vamos a esperar un momentito. Bien, ahí ya está de vuelta Pedro. Me cambié de lugar a ver si funciona mejor. A ver si esto así Dale. funciona mejor. Pero bueno, nada, te decía que entonces la federación ha hecho un esfuerzo importante por afianzar su presencia en varias partes del mundo y bueno, es un espacio muy interesante, ¿no? Hay muchas iniciativas, tiene varios programas, por un lado tiene programas regionales que son América Latina, todo lo que es Bielorrusia, Rusia, Ucrania, tiene otro programa regional para Medio Oriente y tiene programas temáticos, cambio climático, tiene también todo lo que es libre comercio, tiene un programa sobre derechos humanos y tiene un programa en sí mismo que es todo lo que es el blog y artículos de opinión. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? El esfuerzo que se hace allí para digamos, articular ahí a todas esas estructuras, como te digo, son miles de jóvenes y además tienen varios eventos estatutarios, tienen varios eventos que hacen, van variando las sedes. Hay por lo menos 2 eventos estatutarios al año que son las asambleas generales, donde se aprueban resoluciones. Hay resoluciones de urgencia, hay resoluciones ya que son más a largo plazo sobre temas que preocupan a la juventud. Y además tienen su propio manifiesto liberal como el Internacional Liberal, que cada cierto tiempo se revisa. Por ejemplo, ahora estamos en el 2020, entonces se hizo una revisión desde el 2010, cada 10 años se hace una gran revisión de los programas de la federación para, en función de eso, pues actualizar un poco lo que buscan los jóvenes y toda esa parte. La verdad que me parece muy fabuloso todo lo que vienen haciendo ahí. Yo los vengo siguiendo hace un tiempito, así que la verdad que está muy bueno. Eh, Me pregunto cómo uno puede enterarse de las actividades que hacen. Sí, allí, bueno, a través de las redes, voy a ver si lo puedo, la voy a escribir aquí en el chat para que la sigan. A Dale, partir de aquí, ahí lo publiqué. Ahí está. A partir de allí, pues pueden estar haciendo seguimiento. También los pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram como IFIR, ese es el nombre. Y pues bueno, a diferencia del Internacional Liberal que tiene membresías individuales, aquí solo pueden ser miembros de organizaciones conformadas, pero tienen, digamos, son muy abiertos a las actividades en el sentido de que no importa si no eres miembro de la organización, puedes participar de los foros, de los seminarios y ahora en esta dinámica digital producto de la cuarentena, pues se han ideado lo que llaman los superdomingos, que no son otra cosa sino actividades de formación y de discusiones liberales en diferentes temas, desde el propio virus hasta temas de
trabajo en equipo, e incluso hace poco, hace 2 semanas, hubo una actividad muy interesante que fue la reunión de todas las autoridades que ha tenido la federación y que hoy ocupan, ya son adultos, ocupan cargos, algunos son hasta miembros del Parlamento, o han sido presidentes o ministros, etcétera, y nos reunimos en un ejercicio muy interesante de varias generaciones de la federación. Es un esfuerzo interesante, ¿no? Y es una de las cosas además que le hace falta a los liberales, ¿no? Articulación, organización, y creo que la federación en ese sentido pues brinda un buen espacio para eso. Claro, unirnos todos los liberales. Sí, Bueno, y además es muy interesante porque hay un espectro amplio. Ahí tú tienes desde algunos que son un poco más anarcocapitalistas hasta algunos que son más liberales clásicos, tienes algunos que llaman socioliberales, hay un poco de todo. Recordemos que en Europa predomina mucho el socioliberalismo, pero también hay mucho liberalismo clásico, también hay mucho de todo, es muy variado, pero al final el eje siempre es libertad, libre mercado y propiedad privada, ¿no? claro, los valores no cambian, digamos, las ideas Vida, tampoco. libertad y propiedad, así es. Mira, acá había una pregunta, dice, si los han llamado neoliberales en Venezuela, ¿y cuál es tu posición al respecto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero al final no hay tal cosa como el neoliberalismo. El liberalismo es el liberalismo y ya, y sus fórmulas y sus preceptos funcionan de una sola forma. El neoliberalismo no es otra cosa que un significante vacío que buscó la izquierda para culpar a alguien de sus propios fracasos y decir que esas son unas políticas que van en contra de la gente cuando realmente son ellos. Yo lo decía mucho a propósito, recientemente el lunes se hizo pública la creación de la Internacional Progresista. Y es increíble cómo en un órgano como este se toman conceptos como derechos humanos o como ecología o estos temas que deberían ser en su sentido real, y esta gente los toma, los manipula, los vacía de contenido, les dan ellos el contenido que quieren, y así funciona. El neoliberalismo es eso, es una creación, es una manera de que usó la izquierda para vaciar de contenido lo que al final es el liberalismo y la libertad económica, la libertad política, la libertad individual. Y neoliberales sí, siempre nos dicen eso y andan diciendo que, bueno, el neoliberal porque van al Fondo Monetario Internacional, porque buscan préstamos internacionales y todo lo demás, pero ahí tú ves, el propio régimen de Maduro ha dicho eso, pero ellos mismos han intentado ir al Fondo Monetario para conseguir dinero. Entonces, Sí, sí, es una manipulación y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso, pero también combatirlo, que eso es lo más importante. claro, saber negarlo. Bueno, entonces, ahora, ya que mencionamos eso del neoliberalismo y para ir por ahí cerrando, porque el vivo dura 1 hora, Sí, así que pero sin eh, los cortes comerciales tienes que quitarle como 20 minutos. te juro, ¿no? Pero más adelante seguramente haremos de nuevo una charla, no puede ser, se nos cortó, pero bueno, por ahí aprovechamos más el tiempo, ahora que ya te vamos conociendo más. Eh, bueno, como preguntaron lo del neoliberalismo, me gustaría que digas qué es el liberalismo para vos y luego me gustaría que menciones por lo menos 3 libros que te hayan llegado, que te hayan cambiado la vida y con eso vamos cerrando. Sí, mira, el liberalismo para mí, eh, a mí me gusta mucho un concepto que da Alberto Venegas Lynch, hijo. Para mí creo que es la definición perfecta de liberalismo y con esa me identifico, que es la de el respeto irrestricto del proyecto de vida de cada quien. Para mí eso es ser liberal. O sea, ser liberal implica saber el límite de a dónde llega tu libertad, dónde comienza la del otro, y saber respetar esa libertad de cada quien y lo que cada quien decida hacer con su vida como proyecto, siempre y cuando eso no perjudique la libertad de otro. Eh, y obviamente en un pleno ejercicio de la responsabilidad, porque ser libre implica ser responsable, es decir, la libertad es muy valiosa como para quedar en manos de irresponsables, ¿no? La libertad implica, obviamente, el ser libre es una responsabilidad en sí mismo, pero yo creo que la libertad es eso, es respetar el proyecto de vida de cada quien, lo que cada quien aspira, lo que cada quien sueña, por eso somos individuos, es decir, cada uno de nosotros tiene una aspiración diferente, bueno, que en algunos casos coinciden, sí, pero al final todos tenemos gustos distintos, todos tenemos aspiraciones distintas, en momentos distintos, de eso se trata la vida. Y la vida son decisiones y el mercado son decisiones también, y por eso es muy interesante ver cómo, ver la perspectiva de la vida desde el mercado, desde lo individual, porque al final es eso,
es asumir a cada quien como actor relevante y dueño de su vida. Y para mí eso es la libertad. Esa es la libertad. Y así la veo y procuro que cada charla que doy, cada actividad que hago, cada cuestión a la que puedo asistir o cada mensaje que doy, trato de reforzar eso, la importancia de la libertad individual. Y en el caso de los libros, son 3, pero yo te voy a dar 4, que para mí Sí, perfecto. han sido fundamental. El primero de ellos, que fue con el que yo me adentré a estas ideas y lo mencioné al principio de nuestra conversación, La Rebelión de Atlas. La Rebelión de Atlas para mí fue un libro que marcó un antes y un después, aun cuando es una historia, una novela, aunque es Rand, y yo no soy probablemente el más objetivista, creo que ese libro abre los ojos. Y yo agradezco muchísimo haber comenzado en este mundo con ese libro, en un contexto además tan hostil como el venezolano, porque además, cuando yo te decía que yo iba a la universidad con ese libro, era la Venezuela del 2007, la Venezuela del Chávez Todopoderoso, con muchísimo dinero, con la izquierda, por supuesto, engrandecida, y eso lo hacía incluso más retador, pero con ese libro me adentré y entendí muy bien lo que significaban las consecuencias del socialismo. Nunca comulgué con esas ideas e incluso tuve experiencias previas en política donde no me sentía a gusto porque al final yo había asumido y entendía lo que era la libertad y además iba viendo cómo siendo un adolescente esa libertad se había fumado en Venezuela. Porque no es solo con Maduro, eso no es de ayer, no, tiene mucho más tiempo, es decir, esto tuvo mucho más tiempo y Venezuela desde hace mucho dejó de ser un país libre, entonces eso es importante rescatarlo. Ese es el primer libro. El segundo libro, Camino de Servidumbre, creo que es un libro también, un deber leerlo, y sobre todo para crearse un criterio propio, para debatir, para discutir sobre estos temas. Me ayudó muchísimo posteriormente en ese descubrimiento de los autores, digamos, los autores clásicos del liberalismo, ir buscando, bueno, a Friedman, a Hayek, a Mises, y bueno, Camino de Servidumbre para mí en lo particular fue un libro muy revelador también, pero claro, ya cuando ya tú entraste a este mundo, aun cuando es revelador, ya tú lo asumes como parte de lo que tienes que leer, ¿no? Claro. Y el tercero, la autobiografía de un liberal de Mises, que es para entender precisamente, para comprender perfectamente, que después yo lamenté no haber comenzado por ese libro, porque normalmente muchos liberales comienzan por ese libro, o recomiendan que se comience por allí, porque es como el propio Mises dice, bueno, yo entré en este mundo de esta forma, y cómo él lo hizo, ¿no? Y cómo él se describe a sí mismo como un liberal. Pero también lo valoro muchísimo. Es un libro muy gráfico y muy llevadero, muy sencillo de leer y de entender. Y el cuarto libro, que son 3, pero yo agrego un cuarto, El bonus. que para mí es también fundamental y que además es de un venezolano que se Ah, enfrentó a estas ideas desde hace muchísimo. Lamentablemente, bueno, él acabó con su vida, pero que es Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Ese libro, Carlos Rangel, probablemente es de los pocos o el único autor liberal venezolano que trascendió con estas obras, y fue el único que, por ejemplo, en esa misma Universidad Central a la que yo fui con la Rebelión de Atlas, en el 2007, ese libro de él fue quemado en esa universidad por la izquierda, y fue prohibido en la universidad ese libro, porque es un libro además que no solamente relata la historia, nuestra historia como región, como Hispanoamérica, sino que además retrata mucho de nuestras propias taras mentales y sobre temas como el neoliberalismo, sobre esas discusiones, y es un libro que vale la pena profundizar y leer, y a mí me encantó porque además es una buena manera de entender la historia, no como la cuentan los libros tradicionales, sino comprender incluso el origen de muchos de nuestros males como latinoamericanos. Tiene otro libro que se llama Tercermundismo, también muy bueno, pero Del buen salvaje al buen revolucionario, sin lugar a dudas, es un libro que yo diría que todo venezolano, pero todo latinoamericano debería leer, y que además, a mi modo de ver, es la contraparte perfecta o la contrapropuesta perfecta a Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Creo qué bueno que lo pongas así. Está bien, hay que creo que, contrarrestar creo eso. que cuando tú los comparas y los pones en contexto, pues entiendes perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? De qué enfoque estamos hablando. Yo diría que son los 4 libros que a mí más me han marcado en este camino. Son muchos más, pero pues son los que recomendaría. Claro.
Bueno, Pedro, te agradezco por el tiempo, la paciencia, a pesar de que se nos cortaba cada tanto, Sí, y por aceptar esta entrevista de tan lejos a esta hora. Bueno, creo que hay 2 horas de diferencia, ¿no? sí, aquí es una hora menos que allá, pero eso es lo de menos. No, Así que Francisco, bueno, a ti gracias por la invitación. Lamento muchísimo el tema de la conexión porque insisto, uno está acostumbrado, pero yo sé que para quien nos ve puede ser incómodo, fastidioso, y además al cortar la transmisión, la gente se va, la gente regresa, en fin, yo todo eso lo entiendo. de todas Y formas, cuando publiquemos esto en YouTube, va a estar todo, no se va a ver no se van a eso ver no se los va a ver. cortes. Ofrezco disculpas por eso, aunque no es mi culpa. No, no, Eh, no, no, no te preocupes. de lo que hablamos, fíjate que aquí me moví. Normalmente en este sitio yo no suelo tener buena señal. Ahorita la tengo. Sí, Así funciona. Aquel sitio donde estaba es donde siempre tengo mejor señal, hoy no funciona. Entonces, bueno, esa es un poco la suerte que uno corre acá. Les ofrezco disculpas por esos inconvenientes, pero disfruté muchísimo la conversación. Entre corte y corte siento que se me fue rápido porque, claro, cada corte terminaba siendo como una, una manera de ir a pausas comerciales, pero claro. nada, lo disfruté muchísimo. Gracias a ti por el espacio y felicidades también por lo que hace el Club de la Libertad. Sé que están teniendo todos los días conversaciones con muchísima gente y eso es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Conocer a todos los que estamos en este mundo, interactuar, dar ideas, proponer cosas. Creo que se trata de eso y hoy creo más que nunca que la libertad está bajo amenaza. Hoy más que nunca la libertad está bajo acecho y yo creo que este es el momento de que los liberales asumamos la libertad como un deber y una tarea de todos los días. Tú lo decías más temprano, porque si no, con la excusa de la pandemia, la libertad va a ser la gran culpable y entonces muchos van a querer justificar la falta de libertad para poder seguir. Es el sueño de todo, el sueño húmedo de todos los dictadores. Es Entonces creo así. que sí, hay que asumir esto con determinación, así que los felicito y gracias por el espacio. Muchas gracias, Pedro. Les agradezco a todos por habernos seguido en esta entrevista. Así que, bueno, estamos hablando más adelante, seguramente. Así que te mando Les un abrazo. prometo que el próximo envío, les prometo que el próximo envío va a tener mejor conexión, me comprometo a eso y podremos tener una conversación Vale. fluida. Y gracias a todos por tus preguntas también. Bueno, muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, cuídense. Chao a todos. Chao, chao.